En esta edición de Diálogos para la Tierra, la agricultura de Lanzarote frente al Antropoceno, realizaremos un análisis del sector vitivinícola de la isla en un escenario de incertidumbre marcado por el cambio climático. Para tal fin contamos con Juan Santana, presidente de la Asociación de Amigos del Vino y del Queso. Durante toda su vida compaginó las labores propias del campo con los estudios en la primera etapa de su formación, con la docencia mientras era profesor, y también fue consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Lanzarote. Y Alberto González, docente y enólogo con una dilatada experiencia en diferentes zonas vitivinícolas de Canarias y de la península también. Para empezar, me gustaría interesarme por la cosecha de este año. ¿Qué tal la cosecha por el norte de la isla, bueno, Juan? La cosecha en cuanto a cantidad no ha estado mal, ha estado bien en cantidad, de racimos, para entendernos, pero en peso y en producción, en cuanto a decir vamos a llenar cajas y vamos a tener cantidades de kilos, no está en consonancia con la cantidad de racimos, porque hay que reconocer que llevamos unos años sin agua. No, el norte pues tampoco no hay agua ni no solo no es la que cae del cielo, sino que tampoco la hay de la que procede de Canal Gestión. Entonces, claro, los racimos se quedaron pequeñitos y eso se traduce pues en mucho racimo, pero poco peso y poco contenido de luego la uva. Pero de calidad, bien. La calidad, sí, bien, ha estado limpia. La verdad que el agricultor le ha dedicado su tiempo y lo ha trabajado bien, y no ha habido este año problemas en cuanto a enfermedades ni nada, pero lo ideal es, con los precios que tenía, haber tenido un año bueno de agua, pero no fue así. Fuerteventura ha comenzado la elaboración de vinos de tu mano. Me quería interesar por el proyecto que tienes en Fuerteventura con el que colaboras. ¿Qué tal? Pues mira, la verdad que estoy muy contento, no solamente con el proyecto que llevo, el Bodegas Conatus, sino con la isla entera, ¿no? Ha habido una gran participación de muchísimos nuevos bodegueros y viticultores. Hay una asociación Majuelo, que ya cuenta alrededor de 200 socios, y la gente está muy motivada, muy ilusionada en volver otra vez a recuperar, digamos, el esplendor que tuvo Fuerteventura en el pasado. Uh-huh. Siempre decimos en Lanzarote que Fuerteventura tendría algo que decir en el sector vitivinícola de Lanzarote. ¿En qué sentido? Hombre, Fuerteventura tenemos que recordar que fue la primera isla en el que se planta el primer viñedo tras la conquista, y el primer viñedo en producir vino de toda Canarias. Por lo tanto, creo que era honesto que Fuerteventura volviera otra vez a producir vino. Llevaba unos años prácticamente extinguiéndose lo poco que había, y la verdad es que ahora es el momento, y creo que es el momento de volver otra vez a recuperar esas variedades, que incluso muchas de ellas son como las que tenemos en Lanzarote. Lanzarote y Fuerteventura hay que entender que son hermanas en todos los sentidos. Después de las erupciones volcánicas, la gente de Lanzarote se fue para Fuerteventura, y después de Fuerteventura vinieron a Lanzarote. Son como dos islas hermanas, tienen las mismas variedades, pero también Fuerteventura tiene su viticultura propia de antes incluso de que se plantaran en Lanzarote. Por lo tanto, yo creo que tiene mucho todavía que decir en cuanto a esos vinos originales, diferentes, siempre liado a Lanzarote frente al resto de Canarias, pero también con identidad propia. Juan, decíamos efectivamente que la viticultura que la isla de Fuerteventura tendría algo que decir en el sector vitivinícola de aquí, pero ¿en qué sentido lo decías tú? Bueno, el terreno de la Fuerteventura, Lanzarote, por ejemplo, observo que las fincas y los suelos son totalmente distintos a los de Fuerteventura. En cuanto allí lo encuentro, a pesar de tener mucha agua, veo zonas que parece que la naturaleza no le ha primado tanto como a nosotros. 4 gotas de agua en Lanzarote se nota en el cultivo. Unas pequeñas labores también se nota en el cultivo, el arenado influye también, y yo creo que la única ventaja que veo en cuanto a esto, yo al majorero digo lo de siempre, que el majorero es más listo que el de Lanzarote, o lo está demostrando ahora,
es que vamos a cultivar nosotros la uva y se la va a llevar el majorero. Ese es el sentido, ¿no? El incremento del precio de la última vendimia podría hacernos pensar en la recuperación de los cultivos, ¿no? De los cultivos en zonas abandonadas. Pero a lo mejor lo que produce son nuevas plantaciones. ¿Qué les parece? Bueno, yo de producir nuevas plantaciones, vamos a ver, Lanzarote, la viña es paisaje. La viña no se entiende a Lanzarote en estos momentos sin los hoyos de las jerias, sin las paredes de la viña de Malpaís de la Corona, sin las fincas trabajadas, y no solo eso, porque es paisaje y porque además genera riqueza. Pero hay montones de problemas y muchas dificultades para conseguir esto. Y es, ¿cómo consigo yo hacer lo que el hombre y la mujer en el siglo pasado, lo que hicieron a lo largo de toda la vida, no en el siglo pasado, a lo largo de toda la vida? Y es trabajar un hoyo, obtener piedra, obtener los materiales de la propia finca, conseguir que me ayudaran, me financiaran determinadas actividades como antes se hacían, financiaban los trabajos del campo. Hoy eso no se puede conseguir. Primera cuestión, porque para conseguirlo hay que pagar el precio justo de la uva. Este año se ha pagado el precio justo de la uva. Muy bien, ya tenemos el precio justo. Pero ahora yo quiero trabajar una viña, quiero hacer lo que hicieron mis abuelos y los abuelos de mis abuelos. No lo puedo hacer, no me dan permiso, no tengo piedra, no tengo arena, no puedo hacer, incluso teniendo piedra y arena en mi propia finca, no me dan permiso. Tampoco puedo restaurar fincas porque son espacios protegidos, y para hacer aquello que es declarado, que fue declarado espacio protegido, porque es un espacio bonito, porque es un espacio que tiene una plantación, para conservar eso tampoco me dan permiso. Y es más, y cuando aparece una subvención perdida, no me llega la licencia. Yo la solicito, papeles que se pierden a un lado, en un ayuntamiento, papeles que se pierden en política territorial del Cabildo. Entonces, podemos hacer frente a esa realidad que está ahí, que ahora se nos puede presentar una oportunidad para relanzar al sector, porque no olvidemos que el agricultor, para ser agricultor, tiene que tener un sueldo digno. Las bodegas y la restauración, para contar con los vinos de Lanzarote, tiene que contar también con una producción permanente, no puede ser con una estabilidad de producción. Eso no se da en Lanzarote, porque los males de hace 50 años se siguen produciendo. No hay nada de nada, no hay tierra, no hay arena, no hay licencia. Bueno, pero vamos después a volver sobre eso. ¿El precio es condición suficiente para devolverle el esplendor a la viña? ¿Qué otros factores tendríamos que tener en cuenta? Es necesario tener un buen precio de la uva, y podemos decir que 3 euros como este año está bien, y menos es verdad que no es rentable, pero no es suficiente. Si el sector tiene más problemas que subirle el precio a la uva. Por ejemplo, la mala poda del viñedo. Se ha perdido un poco la cultura que antes se pasaban de padres a hijos. Se ha perdido, yo siempre digo, se ha perdido una generación, y la gente nueva, o la gente que está llevando el cultivo de la viña, la mayoría no sabe llevar bien el viñedo. Entonces ahí lo vemos todo el día en el campo. Podas exagerantes, mal hechas, la viña dañada, la viña muy enferma, técnicas culturales muy abrasivas incluso para el viñedo. Entonces necesitamos que el sector tenga más formación de cómo hay que llevar la viña en Lanzarote, que no es lo mismo en Lanzarote que en el resto de España, no es lo mismo. Si pretendemos traer gente que explique aquí pues cómo se poda en la península, no. Aquí tenemos otros problemas diferentes y falta esa formación. Entonces yo veo mucho viñedo enfermo, en mal estado, y no por la sequía precisamente, sino por las malas praxis que se están haciendo en el viñedo. ¿Y qué podríamos hacer para darle un poco solución? Más formación, pero formación buena al sector, porque hay muchos cursos, mucha formación, pero no se le está dando la formación que necesita el sector de Lanzarote para aprender a llevar el viñedo. Sí, a veces la formación no se ajusta a las especiales No, lo características vemos en los tratamientos abusivos de ciertos productos, lo vemos en las labores que hacen, en cómo hacen esos despuntes exagerados según están vendimiando. Entonces, vemos que lo están haciendo mal, y si lo están haciendo mal es porque probablemente no sepan hacerlo mejor.
no por capricho, porque si supieran que haciéndolo mejor la parra estaría más sana y produciría más, seguramente lo haría. Entonces creo que formación, aparte de mantener el precio. ¿Y qué características tendría que tener una uva de calidad para hacer esos inmejorables vinos de Lanzarote? No, esa pregunta siempre nos la hacen, ¿no? Pero lo primero, la uva tiene que estar sana, pero también tiene que estar libre de productos fitosanitarios. Que no es que no se trata de, es que está sana, pero yo abuso de los productos. No, sana y libre de productos fitosanitarios. Son dos cosas que a veces parecen incompatibles. Y luego que reúnan las características que hoy se exige para un vino de calidad, que es que tenga la graduación alcohólica en equilibrio con la acidez y el aroma representativo de la variedad. Y por muchos motivos tenemos un exceso de grado alcohólico, una baja acidez o una pérdida de aroma. Por ejemplo, el riego abusivo hace que se desequilibren, por ejemplo, las uvas. Entonces, tiene que tener unos componentes de equilibrio para poder tener un vino de calidad. ¿Estás de acuerdo, Juan? Bueno, yo en la parte técnica, Alberto, no le voy a decir nada, porque voy a decir si encima, pues, hasta en parte, hasta mi maestro, hasta en parte mi maestro, he aprendido mucho de él y él nos ha orientado mucho y llevamos muchos años haciendo cosas. Pero hay algo que Alberto no dice, pero yo sí lo puedo decir, y es que, primero, el vino de Lanzarote queda todavía la asignatura pendiente, pero con satisfacción de conseguir un gran vino muchísimo mejor que el que tenemos. Pero yo veo en las bodegas prisa, veo las bodegas se adelantan, venga, vamos a coger, parece desde como si dijera algo que se me agota, o algo que necesito, olvidándose de que hay que tener una calidad para poder recolectar. Una vez recolectada, pues también con prisa haciendo cosas y luego salir al mercado sin el vino está hecho. Yo le diría a la gente, digo, cuando pongo una similitud, digo, el potaje bueno es aquel que se deja reposar y es cuando sirve. Y en el caso de Lanzarote es inconcebible que eso ocurra en las bodegas. Mira, porque difícilmente en otro sitio de Canarias encontramos tantos técnicos y tanta maquinaria y tanto material de primer nivel que disponen las bodegas para conseguir esos grandes vinos. Pero claro, no dejan el producto, no entra el producto en las condiciones de vida en esa bodega, pero recursos humanos y recursos técnicos tienen allí todo lo habido y por haber, porque entras en una bodega y dices, pero tanto tiene esta bodega, pero es así. Con los datos de la DO Vinos de Lanzarote, encontramos unas cifras que me llaman la atención, y es que la zona vitivinícola de Lanzarote es la mayor beneficiaria de los planes de reestructuración del viñedo de Canarias en el periodo comprendido, que son los datos que tengo aquí de la DO, el periodo comprendido entre 2000 y 2015. Es decir, que de los 5.283.554,52 céntimos de euro, le ha correspondido a la isla de Lanzarote 4.667.58,49. Es decir, eso se corresponde con 442,32 hectáreas para Lanzarote con respecto a las 486,83 de todo Canarias. Eso quiere decir que estamos en en el primer nivel. Y yo les pregunto, ¿qué nos estarían indicando estos datos? ¿Qué le está indicando? Bueno, los datos a veces son un poco, creo que hubo un tiempo, no sé si ahora los da, el que la exigencia del suelo y las labores eran una manera de compensar al viticultor el esfuerzo que hacía. Pero si vemos los rendimientos y vemos las zonas de agua o vemos de tal, dice, bueno, hay años buenos, hay años no sé qué, hay labores que hay que hacer, pero con eso solo no arreglamos el problema. Esto es algo para salir, pero para resolver el problema de esos manchones negros de fincas abandonadas que hay, eso no se arregla con esa subvención. A mí los datos eso me producen mucha tristeza. Hoy día la pérdida de biodiversidad, la pérdida de material genético que ha tenido, yo creo que el mundo entero, pero sobre todo España,
se ha debido a 4 causas principalmente. Una fue la filoxera en su día, pero otras de las más graves han sido la reestructuración del viñedo. Es decir, con la reestructuración del viñedo, entre también la homogenización de los vinos y por supuesto el cambio climático es la cuarta ahora. Con la reestructuración de viñedo, reestructurar casi siempre es arrancar para plantar nuevo. Y tristemente cuando arrancamos cepas centenarias, estamos perdiendo un material vegetal que hoy día, y hablando frente al cambio climático, podría ser la clave para muchas cosas. Esas cepas centenarias llevan adaptadas a nuestro clima hace un montón de tiempo, pueden ser clones únicos, incluso algunas variedades únicas, porque aún tampoco se ha hecho un estudio exhaustivo de lo que tenemos en Canarias. Entonces, cada vez que arrancamos un viñedo viejo para plantar uno nuevo, pues habría que llorar, no había que alegrarse. Entonces, a mí esos datos me producen tristeza, que sea la isla de Lanzarote la que se lo lleve todo, casi el 90% de la restauración del viñedo. Porque aparte también estamos viendo, tristemente, que esa homogenización de los vinos, esa plantación de variedades que llamadas foráneas, cada vez es mayor. Es decir, arrancamos Malvasía, arrancamos variedades como la Diego, arrancamos muchas variedades, la tinta conejera, para plantar a lo mejor Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, variedades foráneas, que es lo que todo el mundo tiene. Entonces, tristemente, ese dato pues a mí me produce pena, me produce tristeza, porque seguramente hemos perdido con eso mucha biodiversidad, mucho material genético en la isla de Lanzarote. Estoy realmente de acuerdo contigo. Porque, Alberto, ¿cuál es el relato de esta zona vitivinícola? Porque si alguien no nos conociera y le tuviéramos que explicar cuál es la historia y cuál es el relato de la zona vitivinícola de la isla de Lanzarote, ¿qué le diríamos? Hombre, a mí siempre, a lo mejor ahora es como cuando hablamos de Lanzarote en la época de César Manrique y habláramos ahora de qué fue Lanzarote cuando llegué a la isla hace casi 40 años y qué es ahora, el relato sería diferente, ¿no? Entonces yo procuro siempre contar con la parte que me gustaría contar, ¿no? Que es la parte que conocí en su día e incluso que me han hablado antes del día de hoy, ¿no? Y el relato para mí es que después de unas erupciones volcánicas, una isla se ve transformada, su paisaje, su fisonomía, y surge un cultivo único en el mundo, como es el cultivo en hoyo, en Jeria, con muros de piedra, que albergan unas cepas únicas, porque es una cepa que, no nos olvidemos, que es un cruce entre la Malvasía aromática y la Marmajuelo, que son otras variedades clásicas de Canarias, y el 90% de esa producción está en la isla de Lanzarote. Una variedad de más adaptada a unas condiciones, nace para adaptarse a unas condiciones extremas de calor, porque en un hoyo negro en pleno verano pueden haber 50 grados aunque no te lo creas, falta de agua, que bebe por la hoja, es capaz de beber por la hoja y soporta el viento y el sol. Entonces, un cultivo heroico y algo único en la isla. Entonces, para mí, ese es el relato, aunque dirá Alberto, ya parte de eso no se da, pero sigue siendo para mí la historia que quiero seguir contando y espero que por muchos años. Entonces me estás diciendo, Alberto, que tenemos las variedades probablemente adaptadas al cambio climático. Pues sí, acabo de terminar un proyecto justamente el año pasado para la Universidad de Córdoba, que eran las estrategias para afrontar el cambio climático, y una de las cosas que se está estudiando es que Canarias, pero sobre todo Fuerteventura y Lanzarote, pueden y seguramente tienen esas variedades que pueden ir a la península para poder sustituir a las que se van a morir frente a estas condiciones extremas, porque estamos donde estamos al lado de África, estamos muy cerca de unas condiciones desérticas, son las islas que menos llueve, que más viento tiene y que más sol tiene. Y estas variedades que llevan aquí 300 años en la isla se han ido adaptando a esas condiciones. Por lo tanto, probablemente tengamos la llave, y de hecho los expertos que están analizando lo están diciendo, que hay clones en estas dos islas que podría ser la llave para luchar frente al cambio climático. Y estamos hablando de todas las variedades. No de todas. Hablamos, por ejemplo, una de las estrellas que hemos estado viendo es la Malvasía volcánica, es una de las estrellas. La Listán, por ejemplo, el Listán blanco, por supuesto que no, es la primera en sufrir las condiciones del tiempo, porque, por ejemplo, el Listán blanco no puede absorber la humedad por la hoja, sin embargo, la Malvasía sí, ¿no? Entonces, no todas las variedades, pero sí que tenemos la Diego,
tiene una ventaja que es una acidez elevada, por lo tanto es una uva que necesitamos los enólogos para compensar esa falta de acidez frente al cambio climático. Si tenemos la Diego con una acidez alta que nos ayudaría en la bodega para compensar la acidez que nos hace falta, tenemos la Malvasía que nos dará esa madurez y su aroma adaptada y que puede beber por la hoja, y tenemos también la Moscatel de Alejandría. Seguramente hay algunas variedades más en plan minoritario que se están estudiando ahora, pero es que con una sola variedad o con esas tres yo creo que ya estamos más que contentos, ¿no? Porque, ¿qué has observado en la tierra con respecto a esas temporadas de sequía? ¿Cómo les ha afectado de alguna manera, de la misma manera, a todas las variedades por igual? Yo en cuanto a variedades no observo diferencia, Es más, los comportamientos de variedades en el sur, en la Gueria, no son los mismos comportamientos de las variedades en el norte. Incluso la misma variedad pues produce hasta un vino diferente. Claro, tiene su lógica, la aclimatación, los años al final ha dado una parra diferente. Pero en la parte norte tiene algo que es una zona volcánica, pero una zona volcánica que la raíz no se sabe dónde llega, y el volcán no es un volcán cerrado, con una base cerrada, como puede ser la Jeria, como puede ser el Cable, donde se mantiene, sí tiene un montón de arena, pero en las partes nuestras, como es el caso de la Corona y las zonas que son de confluencia de la Corona, las parras allí, por ejemplo, este año, después de llover, lleva 2 años con 2 grandes cosechas y no ha llovido, y sin embargo está fuerte y tiene hierba allí, tiene un montón de todo lo que sin limpiar, pero algo tiene esa raíz, y en algún sitio está esa raíz que también está. Después tenemos también muchas paredones. En Arías es una zona de muchos paredones, si partes de la montaña, que eran los viñedos desde antes, Valle del Palomo, Temisa, todas esas zonas altas, con cara a la brisa, y la brisa en el norte es húmeda, hay un aporte permanente de humedad, y si no lo vemos en cualquier planta verde, que en un día como hoy, una planta verde en un día como hoy en las zonas altas, tú la miras y arrancas, aunque no haya llovido, está húmeda. Entonces esa reacción de la naturaleza, de la brisa y el suelo, permite que las inclemencias del tiempo no sean tan agresivas como en el otro lado. Me da a mí la impresión, así lo observo, ¿no? Observo que la tierra es más húmeda, otro tipo de suelo. Entonces, ¿el viñedo tradicional no está en peligro? Vamos a ver, si apostamos nosotros, el viñedo tradicional es el que hay que apostar y el que hay que defender. Lo que no puede ser es paisaje. Lanzarote, todo lo que quiera que se venda y todas las razones que se venda de protección es porque es paisaje. Todo es paisaje. Y nosotros vivimos el turismo. Y si vivimos el turismo, tenemos que vender ese paisaje, y ese paisaje es el cultivo en hoyo, ese paisaje es el cultivo en paredes en la zona, es el cultivo en jable, no poniéndole caja, sino poniéndole las protecciones, los bardos que lleva, es haciendo las paredes en la forma que se tiene que hacer. No es cultivo en hoyo una espaldera, no es paisaje una espaldera, no es paisaje una parra pegada 1,5 metros, 2 metros y toda tendida en el suelo, no es paisaje. Eso no quiere decir que no se haga, porque la gente tiene que vivir, y para poderse dedicar a aquello que le cuesta, también tiene que tener lo otro. Una cosa no está contra la otra, pero no hablamos de paisaje. Si hablamos de paisaje, tenemos que ser la identidad de la isla y aquello que nos identifica. Una espaldera no identifica la isla, pero es necesario para ganar un sueldo, ya que nadie puede vivir de romanticismo, de ideas. Yo al final tengo que tener un sueldo que llego a mi casa, tengo una familia que mantener, y tengo que tener una garantía yo de que este año puedo y al otro año también, aquello puede ser y esto también los dos puede ser, pero cada uno en su sitio, Entonces, ¿qué opinión te merece? Decíamos que realmente constantemente escuchamos que llueve cada vez menos y es por eso que debemos regar, porque está en peligro la desaparición del cultivo tradicional porque las parras se secan. Vemos en realidad que no es así, ¿no? Mira,
Este es un tema, la verdad, que es muy largo para explicarlo en frases porque tiene muchos matices. El cambio climático es una realidad, cada vez va a haber más periodos de sequía y habrá que buscar la manera, seguramente, en periodos concretos, de aportarle agua de calidad a la viña. Pero agua de calidad, porque si regamos con agua de mala calidad, no solo vamos a acabar con el viñedo, sino que vamos a destruir la tierra. Y la tierra también es escasa, aunque crean que no, la tierra es escasa. Y una vez esté ya destruida, ya esté salinizada, no podemos hacer nada. Por lo tanto, con el agua mala, que es la que la mayoría estamos utilizando ahora, no hay un agua de riego preparada, sino agua de consumo, que no es agua agrícola, hay que tener claro que no es agua agrícola. Con esa agua nos vamos a matar el viñedo antes que en algunos viñedos que no regándolo. Cuando hablo de este viñedo, hablo por ejemplo del viñedo de la Jeria, el viñedo que tiene más de 1 metro el viñedo viejo que tiene más de 1 metro de picón. Yo este año lo he podido comprobar antes de las lluvias, cómo había gente que estaba regando y yo en la finca mía no regaba, cómo las viñas que habían sido regadas se secaban antes que las mías. Es decir, el añadir agua mala hace que el viñedo tenga más salinidad, por lo tanto pase más seis y se seque antes. Entonces, ahora que en un futuro, y por desgracia cercano, y en zonas donde ya se está plantando viña en arenado, haya que regar, si no se riega probablemente el viñedo peligre, y hay que ir pensando en regar, pero un riego eficiente, que es otra cosa de las cosas, no es regar el agua es el enemigo de la calidad de un buen vino, y de cualquier fruta. Todos sabemos lo que es una fruta de secano y lo que es una fruta de regadío, pierde los aromas, pierde sus características. Entonces, el abuso del agua, y aún siendo buena, es malo para la calidad del vino. Entonces aquí es un tema que es difícil hablar en poco tiempo y que nos podamos entender, porque es muy complicado. Pero a grosso modo lo has explicado. Yo creo que muy bien. Espero que se entienda. Sí, perfectamente. Las series históricas sobre las precipitaciones y las cosechas, les adelantaba, desde el año 2000 a 2022, 22 años, ¿qué nos indican? Porque, bueno, venimos del año 2020, no, incluso desde el 2019 venimos con precipitaciones medias acumuladas menores de 100 litros por metro cuadrado, y hemos, a no ser en el año 2020, hemos mantenido las cantidades, ¿no?, en los kilos de uva. Este año, por ejemplo, el 2022, tenemos una producción cercana a los 2 millones de kilos. ¿Qué nos estarían indicando? Bueno, Lanzarote, en cuanto al agua, sin agua no hay cultivo, ni hay producción de nada, sea del cielo, de que caiga o venga del otro lado. La única ventaja que tiene un árbol, que es la planta como es la viña, hombre, si tiene 2 años una buena cantidad de arena, un buen suelo, una lluvia fuerte, una lluvia como la que empezó este año, si se prolonga 2 o 3 veces ya tenemos viña para 2 o 3 años garantizada. Tenemos garantizado el agua. Pero eso demuestra que depende del tipo de cultivo, así es la necesidad del agua. No es lo mismo la necesidad de una viña que la necesidad del que plante las lentejas, arvejas y sobre todo papa. El que no tiene agua en papa sabe que la trasilla se lo va a comer, las lentejas, y eso aguanta más el suelo si tiene un fondo bueno. Pero en línea general lo que hay que luchar, independiente de esa realidad, porque esas irregularidades se dan. Este año pudo haber sido una buena cosecha si haber llovido, porque había zonas de mucha cantidad de uva, de racimo, pero claro, los racimos no llegaron a madurar, sí, pero no llegaron a tener el peso que tenía que tener, ni siquiera el tamaño de la uva arreglado a la variedad. Entonces, yo lo que diría es que eso sirve como argumento para decir, vamos a disponer de agua agrícola, pero ojo, el agua agrícola hay que saberlo usar. Primero, tienes que saber a qué tipo de suelo se le pone. Te puedes equivocar en un suelo que drene, te puedes equivocar. Un año como este año, que llueve pronto, pues mira, las partes de las sales se fueron al fondo. En la Jeria no se van, en el Jable no se van, en una vega de Guatiza no se van, ni en la vega Mague se van, porque son vegas.
son terrenos que no, entonces, y por otro lado hay que decirle también y tener gente formada y formarle para decir, mire, no le pongas 2 vasos de agua a lo que necesita medio, porque estás hablando de que sería hasta irresponsable hacerlo, porque nosotros lo que tenemos y estamos disfrutando es lo que heredamos de nuestros antepasados, y lo cuidaban, y lo mimaban, y la labraban bien. Hoy todo es negativo, hoy no saben ni qué agua le ponen, ni cantidad le pone, y lo más triste es que trabajan en una finca y cuando yo veo rastrillando la hierba que tiene medio metro, le meten una rastrilla, le ponen tal, incluso cuando veo por el letrero por fuera cabildo o ayuntamiento, es decir, que el propio cabildo está rastrillando una finca, que lo que tiene que decirle, mire, márchese y este señor coja primero la hierba y haga lo que sea. Eso no se puede hacer. Estamos nosotros destruyendo y nosotros no podemos destruir por irresponsabilidad. Nosotros heredamos algo que ese algo no se puede reponer porque el suelo no se puede reponer porque no hay tierra, no hay arena en la isla de Lanzarote, ni hay piedras en la línea que todos los que queramos, en la lideresa que queramos. Entonces, por esa responsabilidad, yo diría, acuerdo institucional que arranque, de maquinaria del Cabildo no se presta para hacer una chapuza. Segundo, el que la hace tenga el asesoramiento debido de cómo hay que hacerlo, y el que riega también que tenga el asesoramiento debido. La verdad es que no nos hemos concentrado en investigación aplicada, ¿no? En el sentido incluso, o por ejemplo, en aprovechar agua de calidad a través de la condensación del aire, porque me contaba no hace muchos días tu experiencia en los árboles frutales con una malla. Cuéntanos. Bueno, lo que yo tengo, a mí lo que me sorprendía no es porque lo puse porque sabía. Yo me suponía que sí, que algo podía haber, pero no lo puse sino como protección. Ustedes saben, tenemos nosotros nuestros árboles, los socos nuestros son de tamaño reducido, pero claro, cuando tocas un árbol que crece y yo quise ampliar el tamaño de la protección, pongo una malla, y pongo una malla de un tipo de malla que es bastante, como si fuera nylon y tal, muy bien, y todos los días, un día como esto, está emanando está permanentemente emanando. Entonces, y donde cae, allí, toda la parte de ese suelo es siempre agua, y de noche prácticamente en toda esa zona, y además me sorprende, no es en las partes altas de la corona, que son, o las partes altas de Aría, o por ejemplo esta parte de aquí que son de zonas de mucha humedad, sino que hasta en zonas que no es de mucha humedad, amanece mojado todo el suelo. Entonces, ese tipo de explotación sí se debe de haber, y por lo menos no sé qué rendimiento tendrá de agua, ni qué condiciones, pero la realidad sí lo puedo decir yo, que agua permanentemente tiene ese tipo de malla y la produce. No todo tipo de malla es igual. Qué interesante, ¿no, Alberto? Sí, hombre, la verdad no se entiende que una isla como esta, que tiene esos alisios constantes cargados de tanta humedad, que lo vemos en el Picón todos los días por la mañana, lo vemos en la azotea, cuando tenemos cualquier azotea de una vivienda, vemos como todas las mañanas está escurriendo. No se entiende que no haya más captadores de agua en diferentes puntos de la isla. No sé, para tener una montaña un poco más verde. No, yo nunca lo he entendido. Me hablan de medio ambiente, me hablan de tal. Hoy día hay diferentes formas que no impactan tanto, y sin embargo estarían produciendo agua a la isla, se regenerarían algunos acuíferos, no sé, habría algo más de verde. Es algo que nunca he entendido. Y lo mismo, hoy día ya hay mallas específicas, mallas que son protectoras del viento y retentoras de la humedad, es decir, que estarían produciendo agua. No, algo que no he entendido. ¿Por qué y algo no? Que los viejos de antes decían, usted planta el millo y como el millo nazca solo con la hoja, la humedad que coge la hoja, miras el tronco y siempre está mojado, y eso solo ya produce piña. Es decir, que ese saber no es de ahora, ese saber es de viejo, lo que pasa es que no disponían la malla. Interesante, ¿no? Para seguir Hombre, hablando. Es una realidad. Ahora, hasta dónde llega, es rentable, no lo sé, pero que esa realidad sí se da. Una antigua reivindicación que tú siempre haces es con respecto a la arena y la piedra a la hora de remozar un arenado o hacer nuevos a lo largo de todo el territorio insular. ¿Cómo resolver este asunto? Vamos a ver. Y además me enfado porque el gran problema que tenemos en estos momentos es
que los que están decidiendo la cuestión de la agricultura de la isla, no ahora, sino desde 20 años para acá, hace 30 años para acá, no conocen la realidad del campo. Por una cuestión, el paisaje. Si recorremos en la misma zona donde estamos, apenas caminemos, veamos una montaña, vemos que hay un hoyo, vemos que en ese hoyo no está ahí de casualidad, ese hoyo está porque se sacó la arena. Vemos también que había piedra, se sacó la piedra y luego se tapó ese hoyo y lo volvieron otra vez a ser productivo y plantaron una higuera. Siempre, en todo, es esa norma. Es decir, los hoyos que están en esa finca que están ahí es porque se sacaban la arena. Entonces, la arena para el campo, estoy hablando yo siempre para la agricultura, hay cantidades de zonas de arenado que no la puedo sacar. ¿Por qué? No, pero que eso fue lo que hicieron mis abuelos. Tengo piedra en la viña, la viña ya está cubierta, porque es un arenado, déjame sacar la piedra que está debajo de la arena para hacer viña nueva, para hacer ese viñedo que se ha secado por las razones que sea, por conejo, por lo que sea, déjamelo hacer. U otra cosa, donde hay piedra en Lanzarote, antes estaba el complejo, pero el complejo en Aría produce un impacto negativo y estaba llevándose piedra de aquí del complejo para hacer viñas en Aría. Cuando produce un impacto negativo, dice, no, porque impacta. Entonces, yo creo que hay que sentarse cuanto antes y ponerse a decir, vamos a ver, ¿qué hacían los viejos de antes para tener este paisaje? Y hacer lo mismo. Segundo, facilitar una licencia. Porque por experiencia y no nombro y conocimiento, se pide una licencia para hacer lo mismo que estaba. No se contesta. Se presenta, pero con proyecto, y no se contesta. Eso. Si yo tuviera que acoger, no en mi caso, porque no fue así, estamos hablando de un joven que pide tú imagínate que hubiera pedido una subvención. Entonces, no puedo acogerme a la subvención porque no me da licencia. ¿Pero qué lo puedo hacer? Porque no produce impacto negativo, porque está haciendo lo mismo que estaba haciéndose. Porque además la zona es agrícola. ¿Y qué hago yo? ¿Traigo el material de la jeria o lo saco de noche para hacer algo que tengo yo en mi finca? Que vuelvo otra vez, saco el polvillo, saco la arena, dejo todo y planto una parra o planto una higuera. No fácil, eso sería, más que trabajar en sí, facilitar para que esos manchones negros que hay en la isla, porque son manchas negras, los terrenos abandonados son manchas negras, que están ahí, que producen una imagen negativa, eso no se produzca. Eso tenemos que cambiarlo. Ese es el diagnóstico. ¿La solución sería? No, la solución sería, yo no sé cómo se puede arreglar, pero yo creo que en una hoja decir que se haga, extraer el material donde mismo está, que se puede hacer, con eso se soluciona. Y con una licencia de lo que sea, eso no hace falta, yo creo que ni una hoja para conseguir eso. No estamos hablando de cuartos de apero, no estamos hablando de hacer casas donde un cuarto de apero hacen luego una casa, que curiosamente siguen estando lo mismo que han estado los mismos problemas antes, y curiosamente también quien pide hacer eso no es un agricultor, no es un agricultor lo que pide. Cuando un agricultor pide algo, lo está pidiendo por necesidad, y los demás es que vienen un fin de semana y con el COVID más todavía, buscando terreno, buscando a ver quién le vende una parcela, y yo digo que en Aría no se vende nada porque yo ya sé cuál es lo que está buscando. La verdad que la falta de relevo generacional es un asunto a tener en cuenta si queremos dar viabilidad, seguir dándole viabilidad al sector. ¿Qué podemos hacer para atraer a la juventud de nuevo al... Habría que motivarlos, ¿no? Antiguamente, bueno, yo aprendí a los pies de mi padre, ¿no? Realmente mi padre me enseñó a meterme en el campo, en la agricultura, y me enseñó pues con pasión, con alegría, no a golpe de palo, ¿no? Entonces, hoy día que todo ha cambiado, yo creo que la juventud, si no se lleva al lado del abuelo, al lado del padre, que es el que está cultivando ahora, difícilmente se va a acercar al campo.
porque el campo, hemos hablado, es duro, el campo no produce lo que tiene que producir, no da lo que tiene que dar. Entonces, si no hay algo pues de amor por la tierra, ¿no? Inculcarle ese amor a la tierra, que la tierra es el futuro, que la tierra siempre da de comer, eso que nos enseñaban antes. Ahora, si no intentamos acercarlo, difícilmente vamos a tener relevo generacional. Si es que lo hemos desplazado del campo. Entonces, ¿cómo lo vamos a acercar? ¿Cuándo? Las pasantías con los agricultores en activo también podría ser, aunque no fuera, porque a veces ese joven no tiene un padre o un abuelo que le transmita, porque es verdad que la gente del campo realmente nos conectamos con la tierra a través de la familia. La pasantía, ¿no?, es una de las cosas que hoy día, fuera de Canarias, sobre todo en algunos lugares de Italia y tal, se está utilizando, por ejemplo, aquí que no hay muchas carreras de agricultura, pero en todos estos tipos de carreras que están un poco ligadas con el campo, las prácticas de todo ese tipo de proyectos la hacen en lugares rurales, en casas con agricultores, y quieras que no, todo eso te va inculcando algo, le sirve de prácticas para un proyecto en concreto, pero lo está acercando al campo, lo está acercando al agricultor o al viticultor. Y aquí quizás habría que buscar esa conexión, no sé, de los colegios o de los institutos o de algo, para intentar que pasara una temporada, un tiempo, unas prácticas en contacto con el campo. Sería vital para eso. A mí lo que me bien. sorprende, ¿No te parece, Juan? con relación a esto, a mí lo que me sorprende con el COVID, que el paro asombroso que hubo y la situación económica que se produjo, y nadie va al campo. No aumentó. Segundo, conozco mucha gente que tiene fincas sus padres y los hijos no van a buscar ni un cesto de fruta. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es, la situación económica mala, el tener fruta en el campo, tampoco lo voy a buscar. ¿Qué es lo que ha motivado a esta situación que estamos contando? Yo creo que es el vivir económicamente bien. No, es verdad, porque económicamente no se está viviendo bien. El que ha alcanzado castigo en el sentido de decir, bueno, vamos a trabajar como... Tampoco creo que... algo tiene que haber, algo tiene que empezarse por poquito, y porque es una realidad. El campo, si se dispusiese de agua, se vivían bien, y se vivía mejor que trabajando en la construcción, se vivía mejor que trabajando en otras profesiones, con la libertad de que nadie te manda. Pero ¿por qué no se hace? Es lo que yo me pregunto. Porque el campo da dinero con agua. Es decir, en caso de emergencia, que yo tengo papas plantadas, no llueve, pues bueno, salvo la cosecha. Viña, por ejemplo, en un caso de apuro, pues bueno, salvo lo que... Es decir, lo que tiene que tener un sueldo digno, pero ese sueldo digno con agua se resuelve. Bueno, vamos a ir terminando. ¿Qué nos ha quedado en el tintero que podríamos añadir para enriquecer este diálogo para la tierra? Se quedan muchas cosas en el tintero, aunque hemos hablado un poco de todo. Yo siempre es que me sigo quedando con el tema de, pues, que ya hemos dicho, el tema del agua para mí es preocupante, el tema de una buena agua de calidad, pero quizás la parte esta que menos gusta, una buena política agraria en la isla. Yo creo que he vivido el retroceso de las políticas agrarias en esta isla desde que llegué. No veo que el sector agrario ni los políticos que han estado ahí representando a la agricultura hayan trabajado para mejor por la isla. Creo que si eran malos los de hace 30 años, los de hoy es que son todavía peores. Entonces, una buena política agraria, que empecemos a hablar otra vez de un buen consejero de agricultura y de buenos técnicos de agricultura que estén trabajando para la agricultura de Lanzarote. Yo he hecho en falta eso, de verdad. He hecho en falta esas reuniones para llegar a acuerdos, para hablar de la saca de la piedra o del picón, o de qué vamos a plantar o qué no vamos a plantar. Es que el sector agrario, a nivel políticas agrarias, yo lo veo cada vez más muerto. No sé si opináis, si Juan Santana opina como yo, que fue consejero, pero de verdad, he hecho en falta todo eso. Yo lo único que digo, y lo puedo decir sinceramente, digo, yo jamás me he visto yo tan decepcionado. Yo, por ejemplo, fui consejero de Agricultura y prácticamente me sentí decepcionado siempre, porque no me entendían nunca.
Y fui mal consejero de Agricultura en el concepto de lo que yo quería hacer. Mi valoración personal, fui mal consejero de Agricultura porque no conseguí los objetivos que quería. Yo empezaba y los papeles se perdían, porque dependía de Hacienda, de política territorial, lo que ocurre siempre, y se perdía. Ahora, ¿qué debemos hacer? Eso no quiere decir que renunciemos. Yo creo que Lanzarote, porque de la única isla que tiene un paisaje agrario que se puede presumir y es necesario para diversificar el atractivo turístico de la isla Lanzarote, y es necesario además para poner como alternativa al turismo. Aquí no hay industria, aquí hay lo que hay, y si no tenemos una viña que en un momento determinado, para que ayude a pagar un chico la universidad, para que en un momento determinado económico saque un dinero que era lo que se hacía antes, como valor añadido que tú le ibas a aquel sueldo que tú ganabas, eso perdemos paisaje, perdemos atractivo turístico, perdemos dinero en la familia. ¿Y qué hay que hacer? Pues planificar. Primero agua, y a la vista no hay ni red de agua ni planta potabilizadora. Tinajo lleva 14 años y Aría lleva, no se sabe el hostal, y por saber van a llevar el agua a Aría, pero todavía el agua agrícola, no sé, si tarda tanto, se muere. Yo me muero 3 veces y todavía no ha llegado el agua a Aría. No ha llegado la guarida. ¿Por qué? Porque pero la realidad es esa. Sin agua no puede, ¿quién puede plantar sin agua? Compro papas de semilla y las pierdo. Planto ¿y qué? ¿Y qué? Bueno, pues nuestro agradecimiento a Alberto, Juan, por participar en este diálogo para la tierra. Agradecerles a ustedes que nos vean y nos escuchen. Entre todas y todos podemos construir sin duda otra isla posible.